El comunismo es una forma de organización social, económica y política, la cual tiene como objetivo la abolición de clases sociales y la propiedad privada, la colectivización de los medios de producción y la distribución de bienes según las necesidades de cada habitante. Previo al surgimiento del socialismo científico, más vulgarmente conocido como comunismo, se pudieron observar en diversos momentos históricos la aparición de algunas de estas ideas en organizaciones sociales o pensadores. El primero de ellos fue el comunismo primitivo, seguido por el comunismo igualitario y por último el comunismo utópico. Comunismo primitivo. Dentro de la teoría marxista se habla del comunismo primitivo, el cual se caracterizaba por el bajo nivel de desarrollo de producción rudimentaria y la distribución equitativa tanto de la producción como de los instrumentos. Para Marx, esto era resultado del desamparo del hombre aislado y no de la socialización de medios de producción. Por lo tanto, el hombre no imaginaba la idea de privatizar los medios de producción. Esta forma originaria de producción no generaba ningún excedente. Esto impedía la explotación del hombre hacia el hombre. Luego, con las divisiones de trabajo, esta forma de organización entró en crisis, abriendo paso a los sistemas basados en la explotación y la desigualdad. Para los autores del Manifiesto Comunista, los aspectos positivos de este sistema rudimentario se vieron afectados por la insuficiente satisfacción de las necesidades vitales y la impotencia ante las fuerzas naturales. Comunismo igualitario. Este término se refiere a las concepciones comunistas premarxistas. Estas mismas se pueden definir como una utopía social que idea una sociedad basada en la propiedad colectiva de los instrumentos de producción y en la igualdad total de los productores. Tales ideas tienen lugar en la antigüedad y en el medioevo, como protesta instantánea, instintiva frente a las opresiones sociales y a la desigualdad de clases de esa época. Un representante de este movimiento fue Esparta, bajo la legislación de Licurgo, también denominado comunismo militar, ya que el mayor enfoque de la sociedad espartana estaba en las actividades bélicas. Más allá de que sus ciudadanos llevaran un régimen comunitario, vale decir que se seguía rigiendo en el esclavismo. Otra sociedad que tuvo esta forma de organización fue la de los esenios, quienes basaron sus colectividades en el comunismo de alojamiento, actividades diarias y comidas. Por otra parte, hay quienes apoyan la idea de que los pioneros en estas ideas fueron los taboritas. En el siglo XV, quienes tenían una idea de organización social y política basada en la propiedad colectiva de los bienes y de los medios de producción sin discriminación de clase. Comunismo utópico. Desde el siglo XVII, a razón de las crecientes agudizaciones de las diferencias y contradicciones sociales, las ideas comunistas fueron retomadas por pensadores como Meslier, Morelli y Mably. Meslier, en su obra Testamento, llama a la lucha armada para establecer dicha forma de organización social. Por otra parte, Morelli, en Código de la Naturaleza, plantea la necesidad de una sociedad donde haya comunismo integral y amor libre. A su vez, Mably defendió el derecho natural comunista, la legislación del Estado de Platón, exponiendo las ventajas de este frente a los daños causados por la propiedad privada y la desigualdad social, planteando una sociedad sin explotación, sin desigualdad y con obligatoriedad laboral. Los ideales del comunismo utópico tomaron fuerza en la Revolución Francesa, en manos de los seguidores de Babeuf. De sus pensamientos se supone la idea de completar la revolución política con la social. Los babeufistas buscaban instaurar una comuna nacional, establecer la sociedad comunista y la obligación de trabajar y abolir el derecho de herencia. Socialismo científico, comunismo. El comunismo surge en la Europa del siglo XIX, caracterizada por la miseria y la desigualdad que había traído consigo la llegada de la revolución industrial de la mano de la aparición del capitalismo. Mientras que los obreros eran explotados y maltratados, los burgueses dueños de las empresas se enriquecían a costa del trabajo de estos niños, mujeres y hombres, aumentando así la diferencia de posibilidades de cada sector. Frente a esta realidad, Karl Marx y Friedrich Engels desarrollaron una teoría basada en la construcción ideológica, filosófica, económica y política que expresan a través del manifiesto del Partido Comunista. Dentro de sus principales puntos encontramos
Una sociedad igualitaria, es decir, sin clases sociales. La desaparición de la propiedad privada. El trabajo voluntario, que se lleva a cabo por el bien de la comunidad. Clima de solidaridad y cooperación entre los hombres. Estos pensadores veían como eje del cambio social a los obreros que debían levantarse a través de una revolución, ya que, como planteaba Marx, la emancipación de la clase trabajadora ha de ser obra de los mismos trabajadores. Esta revolución proletaria contra el poder burgués debía ser universal y radical, donde la clase obrera tomaría el control terminando con la propiedad privada y las clases sociales. Dentro de sus pensamientos, Karl Marx contó con la influencia de dos filósofos cercanos a su época, Hegel y Feuerbach, dentro de los cuales desarrolló las concepciones de materialismo histórico y materialismo dialéctico. El materialismo histórico se basa en la creencia de que el hombre solo posee la vida terrena, la vida que conocemos, siendo el hombre el sujeto principal de la historia. Al mismo tiempo, plantea que el eje principal de la vida humana es la economía, de la cual se obtiene la superestructura, formada por aquello que surge en la consecuencia. En el caso del materialismo dialéctico, se pretendían interpretar científicamente los fenómenos sociales, para lo que Marx utiliza el concepto de movimientos dialécticos, planteado por Hegel, que se basa en contraposiciones que chocan y dan origen a algo nuevo. Así, se intenta explicar que la forma de generar un cambio frente a la situación creada por el sistema capitalista era mediante el choque del proletariado y la burguesía, dando a luz la revolución, que traería consigo una nueva estructura económica y social. Las ideas comunistas que tuvieron su época de auge durante la Guerra Fría, ocupando la política de gobierno de alrededor de 23 países, en el siglo XX comenzaron a caer, ocasionando que en la actualidad sean muy pocos los países que se rigen bajo esta ideología. Entre 1989 y 1992 dejaron de existir la gran mayoría de los estados socialistas del mundo. La República Popular Polaca volvió al multipartidismo y al capitalismo en 1990. La República Democrática Alemana fue absorbida por la República Federal Alemana el mismo año. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue disuelta en 1991, prohibiéndose acto seguido el Partido Comunista de la Unión Soviética. Los conflictos nacionalistas acabaron con la República Federal Socialista de Yugoslavia un año después, ocurriendo lo mismo en los restantes estados socialistas de Europa. Por su parte, para la misma época, los dos estados socialistas africanos más estables, Mozambique y Angola, abandonaron el marxismo-leninismo. En algunos países que antiguamente eran repúblicas de la Unión Soviética, como Moldavia, Ucrania, Bielorrusia o la propia Rusia, los comunistas siguen siendo una importante fuerza política. Actualmente son pocos los países que adoptaron y lograron mantener esta doctrina. Cuba, China, Corea del Norte, Laos y Vietnam, casi todos con importantes déficits democráticos. En América, la República de Cuba mantuvo en líneas generales inalterable el sistema socialista, pero se vio forzada a permitir la formación de empresas mixtas entre el Estado y multinacionales para hacer frente a la precaria situación económica. El Partido Comunista de China es el partido que gobierna la República Popular China con más de 86 millones de miembros. En 2014 se ha convertido en una de las mayores organizaciones políticas del mundo. El partido ha mantenido su ideología, así como el respeto a sus dirigentes, incorporando a su doctrina las ideas de los líderes más recientes. Corea del Norte es uno de los sitios más aislados del mundo, con severas restricciones en la entrada o salida de personas del país. La prensa está controlada por el Estado y las organizaciones de masas, que se rigen bajo los principios de la idea Juche, una interpretación coreana del socialismo. En 2009 se suprimió la palabra comunismo de la Constitución, reemplazándola por socialismo. Vietnam, comunista desde 1976, a partir de la apertura económica conocida como Doi Moi, practica la llamada economía de mercado orientada al socialismo. En el siglo XXI, su crecimiento económico fue uno de los más altos del mundo. A pesar de ello, en Vietnam se siguen experimentando grandes desigualdades de ingresos, disparidades en el acceso a la asistencia sanitaria y poca igualdad de géneros. A principios del siglo XXI, observadores de derecha, especialmente en los Estados Unidos, han llegado a utilizar el término Estado socialista para describir a los estados que proporcionan disposiciones de bienestar, como asistencia médica y subsidios por desempleo, a pesar de que su base económica esté privatizada y operando en función de las ganancias.
Entonces, si tomamos en cuenta esta descripción actual, podemos caracterizar a varios países latinoamericanos. Venezuela. De la mano de Hugo Chávez, en 2007 planteó una reforma a la Constitución venezolana para modificar 69 artículos donde se proponía la formación de un Estado socialista, cambios económicos, estructurales, institucionales, políticos, entre otros, pero dicha propuesta fue rechazada. El actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, es quien continúa el proyecto tras el fallecimiento de Chávez, quien afirmaba que el socialismo del siglo XXI acepta la propiedad privada, pero rechaza la misma cuando degenera en la acumulación egoísta. Ecuador. El presidente ecuatoriano Rafael Correa asegura que el desarrollo del socialismo del siglo XXI en su país tiene características propias y que difiere totalmente de ir a una estatización de los medios de producción y del socialismo tradicional, pero le da al Estado un rol protagónico para impulsar la economía. Correa afirma también que el socialismo del siglo XXI tampoco niega el mercado, pero que hay que gobernarlo para que no nos gobierne a todos. Bolivia. Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y máximo dirigente del movimiento al socialismo boliviano, se ha declarado también a favor de construir el socialismo del siglo XXI a través de una revolución cultural anticolonial y asegurando que su modelo socioeconómico está basado en la solidaridad, la reciprocidad, la comunidad y el consenso, porque la democracia es para nosotros un consenso. En octubre de 2013 se aprobó una ley que permite a los trabajadores tomar empresas privadas quebradas o liquidadas y convertirlas en empresas sociales, construyéndose así en empresas recuperadas. Por otro lado, si nos trasladamos a la Argentina, el Partido Comunista, surgido como una alternativa revolucionaria para los trabajadores, siempre se trató de un partido minoritario, pero con gran influencia entre los obreros y estudiantes, fundamental en el desarrollo político del siglo XX. En cambio, en la actualidad, el Partido Comunista formó parte de la Alianza Frente para la Victoria, apoyando la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner de 2011. Sin embargo, se ha mostrado crítico con otras medidas, como la Ley Reforma Política, al considerar que esta limita el accionar de los partidos más pequeños. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo.